Rioja y a todos los que se vienen conectando, no solo a través de la plataforma Zoom, sino también a los que se vienen conectando a través de la plataforma del Facebook también de Logel. Un saludo cordial a todos aquellos que están en la sala y los que se están conectando por las redes sociales. Un saludo cordial en nombre de nuestro coordinador, el ingeniero Ladislao Gallardo Rodríguez, quien también está siempre siguiendo de cerca cada uno del programa de fortalecimiento digital. Bien, vamos entonces a dar inicio a la presentación de esta tarde. Básicamente es esto un tema, digamos, más del marco tecnológico como lo hemos venido desarrollando en función a aplicaciones y en función a plataformas digitales. El día de hoy nos toca hablar de un tema un poco más que tiene que ver con la parte pedagógica, digamos que, por así mencionarlo, un poco más teórico para poder entender y poder comprender cómo funciona la competencia 28 dentro de la transversalidad en cada una de las escuelas. Esta competencia que está dentro del Currículo Nacional de Educación Básica, que nos da las pautas para desarrollar las habilidades y capacidades en nuestros estudiantes en ese marco. Para poder nosotros trabajar en esta tarde, vamos a tratar de hacerlo de la manera un poco más interactiva, puesto que el mismo contenido es básicamente teórico para poder ir revisando a través de las presentaciones. Voy a compartirles en este momento un enlace a través del chat para los que se encuentran en la sala Zoom y voy a compartir un QR para aquellos que se puedan conectar a través del Facebook, que es una pequeña pregunta con la cual vamos a iniciar este taller en esta tarde para hablar un poco sobre el tema de la competencia 28. Entonces vamos a dar inicio de esta manera a el taller de hoy, primero recogiendo un poco algunas ideas, algunas impresiones y sobre todo, qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando nosotros mencionamos la competencia 28 y lo vamos a plasmar a través de un Menti para que podamos compartir cuál es la idea que viene a nosotros cuando escuchamos la competencia 28 y cómo la relacionamos con nuestro trabajo pedagógico. Voy a compartir mi pantalla, un momentito para poder entrar con ustedes ya en esta dinámica de trabajo. Voy a poder compartir con todos ustedes. Un momentito, por favor, para poder ubicar el Menti que vamos a trabajar en esta tarde. Bien, voy a primero a colocar en el chat del Zoom el enlace. Voy a colocar en el chat de Zoom el enlace para que los que están en la sala conectados vayan haciendo su ingreso y vayan respondiendo a la pregunta para un poco ver cómo entrar en esta dinámica del tema. Vamos a colocar entonces en el chat del grupo, muy bien, para todos, voy a colocar el enlace. Van a entrar a este Menti y van a encontrar una pregunta. Y en esta pregunta es referente justo a la competencia 28. ¿Qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando nosotros escuchamos la competencia 28? Y para los que nos están siguiendo vía Facebook, les voy a compartir en este momento el QR para que puedan interactuar también con nosotros y puedan compartir sus impresiones, puedan compartir ustedes sus opiniones, que es muy importante para nosotros. Déjenme un momentito poder ubicar el QR que voy a compartirles aquí, ahora sí, para los que se encuentran conectados en la plataforma vía Facebook. Voy a compartir. Muy bien, entonces ustedes lo que van a hacer es escanear el QR y les va a lanzar a una pregunta. La pregunta es sobre la competencia 28 y lo que vamos a responder con una palabra es, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente cuando nosotros escuchamos la competencia 28? Esta competencia que está en el Currículo Nacional de Educación Básica. Cuando escuchamos competencia 28, ¿qué es lo primero, la primera palabra con la cual nosotros la relacionamos? Ahora sí voy a compartir la pregunta en la pantalla para poder ver
cómo la van a ir respondiendo cada uno de ustedes, ¿ok? Entonces voy a presentar la pantalla con la pregunta. Ustedes se van conectando a través a través del enlace que les he compartido. Les va a salir una pregunta en la cual van a colocar la respuesta y esta va a ir apareciendo en nuestra pantalla de mente. Voy a compartirlo. Ahí está. Vamos a ver, este de aquí no es. Vamos a compartir la pantalla de la pregunta de la competencia 28. Vamos a presentarla. Ahora sí. Y voy ahora a compartirla acá. Muy bien, ahí está ya la pantalla que van ustedes a poder observar. Este es el código del vending, el cual se van ustedes a poder conectar, o también pueden hacerlo en el enlace que se les ha facilitado. Entonces aparece competencia 28 del Currículum Nacional de Educación Básica y ustedes van a dar una respuesta referente a esta presentación. Entonces, cuando escuchamos la palabra competencia 28 del CENEP, ¿qué es la primera idea que relacionamos con con nuestro trabajo pedagógico? ¿Cuál es la primera idea que se nos viene a la mente? Vamos entonces a ver ahí a compartirlo con ustedes. Lo van a ir colocando sus respuestas, ingresan solo al link y van colocando la primera respuesta, ¿ok? Voy a también yo a poder compartir con ustedes esta parte. Vamos a esperar que alguno se vaya conectando y vaya haciendo este ejercicio. Vamos a admitir a los compañeros que van ingresando y vamos a también poder ver cómo vamos a ir respondiendo, ¿ok? Entonces, la dinámica es la siguiente. Se les ha colocado un enlace en el chat general. Ustedes pueden ingresar por ese enlace y van a colocar solo la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Referente a la competencia 28, cuando la escuchas, ¿con qué palabra se te viene a la mente? ¿Con qué palabra la relacionas? Y le escribes y lo lanzas por medio del mente. Vamos a ver si podemos hacer esa conexión. A ver, ahí está. Ahí dice uso del entorno virtual. Ya tenemos una idea. Vamos a esperar que alguien más nos se conecte el, con la encuesta, esta encuesta, cuando hablamos un poco de la competencia 28, con qué la relacionamos. Entonces vamos a esperar mientras los demás colegas se van conectando y vamos a ver cómo van ustedes respondiendo. Ahí tienen el código, tienen también la web que es menti.com y pueden ingresar con este código y también con el enlace que está en la en el chat y también con el QR que se compartió. Muy bien, ya tenemos ahí una idea. Vamos a ver si nos conectamos ahí, vamos haciendo. Ahí vamos viendo también otra respuesta, dice tecnología. Muy bien, entorno virtual, tecnología. ¿Qué otra palabra se nos viene a la mente cuando escuchamos la competencia 28? Vamos a ver si alguien más se anima a compartir su respuesta, mientras yo voy a volver a colocar el enlace en el chat grupal. Voy a volver a colocarlo para todo el grupo y simplemente dando clic en ese enlace les va a dirigir para responder esta pregunta. ¿Ok? Vamos a esperar unos minutitos más. Tenemos uso del entorno virtual. Cuando escuchamos competencia 28 lo relacionamos con tecnología. Vamos a ver si alguien más se anima. Ahí por ahí creo que aparece una, se estaba colocando. ¿Qué otra más podría ser? Para un poco tener una idea cuando hablamos de esta competencia 28, de esta transversalidad, es decir, de cómo esta transversalidad es necesaria de poder desarrollarla en cada una de las áreas en las cuales nosotros como docentes nos desenvolvemos.
Bien, vamos a ver si aparece por ahí otra idea más y vamos a ir colocando la respuesta. Esperamos unos minutitos. Algunos seguro también pueden tener dificultades si no están familiarizados con este Menti, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo vamos dando nuestras respuestas. Ahí vamos también ingresando a ver a los que van admitiendo. Bueno, básicamente nos vamos a quedar con dos ideas, al parecer, sobre el uso eh, de la competencia 28 y qué relación tiene cuando la escuchamos. En realidad, estas dos palabras guardan mucha relación. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Y como les mencionaba, cuando nosotros en el trabajo pedagógico, cuando iniciamos el proceso de planificación, cuando empezamos un poco a diseñar el trabajo en cada una de nuestras áreas, obviamente las competencias que cada una, eh, a ver, perdón, habían puesto también sus respuestas en el chat, disculpen. Ah, se refiere a las TIC, muy bien. Ahí también había la maestra María, estaba respondiendo a la pregunta por medio del chat, ¿no? Lo relacionamos con entornos virtuales, con tecnología, con TIC también, muy bien. ¿Con qué más? También tienen el chat para poder compartir ahí sus respuestas. Entonces, se torna necesario poder comprender esta competencia 28 en su total dimensión para poder hacer que estas, eh, digamos, puedan estar en cada una de las áreas en las cuales nosotros trabajamos, es decir, esa transversalidad se puede hacer efectiva. Bien, voy entonces ahí, muchas gracias a la maestra. Tenemos entonces tres ideas. Cuando nosotros nos referimos a la competencia 28, la primera idea que nos viene a la cabeza es entornos virtuales, TICs, tecnología. Entonces, que no está muy lejos de la realidad, porque esta competencia, como les mencionaba hace un momento, es la que nos va a dar las pautas para poder desarrollar estas habilidades digitales necesarias en nuestros estudiantes y que eso también implica tomar conciencia también de la necesidad del cierre de una brecha digital, porque obviamente no todos cuentan con los accesos a tecnología. Entonces, eso también implica el hacer una revisión, ¿no? De los actores en educación y la responsabilidad que tenemos en ello. Entonces, esta competencia es muy importante que aún a pesar de las limitaciones tecnológicas que podamos tener o en la que se encuentra nuestra escuela, podamos aprovechar al máximo lo poco o mucho que podamos tener para poder desarrollar estas habilidades y que se repliquen no solo en una determinada área, sino en muchas áreas. Bien, entonces ahí en estas tres ideas que han podido ustedes compartir a través del chat, y sigue abierto el chat, ustedes pueden ahí lanzar sus ideas, voy a pasar a compartir mi presentación de esta tarde para un poco conversar referente a este tema, ¿no? La transversalidad, la transversalidad, perdón, de la competencia 28 del Currículo Nacional de Educación Básica. Bien, voy entonces ahora sí a poder compartirles la presentación y de esta manera este espacio que tenemos para un poco conversar sobre ello, ¿no? Bien, ahora sí. Como ustedes pueden observar, esa es un poco la presentación, partiendo de estas tres ideas que hemos podido compartir y recoger, como son entornos virtuales, tecnología y TIC. Vamos a ver. Cuando este propósito en este espacio que tenemos es reconocer la transversalidad de la competencia 28 en un entorno digital de aprendizaje con diferentes tecnologías digitales. Si bien es cierto, el propósito también enmarca en reconocer limitaciones que podamos tener en cuanto a tecnología, al acceso de la misma, ¿no? En nuestras escuelas y sobre todo mucho en las zonas en las cuales nosotros desarrollamos nuestro trabajo pedagógico. En particularidad, por ejemplo, en los ámbitos andinos y amazónicos, que es donde se busca y que hace el esfuerzo el Minedu de poder cerrar esa brecha digital, ¿no? Entre la región urbana, urbano-rural, que es
el acceso un poco a conectividad y todo ello, ¿no? Bien, vamos un poco a partir entonces de esta presentación, de este gráfico por el cual nosotros vamos a ir un poco avanzando y compartiendo. En parte, la tecnología en el Currículo Nacional de Educación Básica, ¿no? Que nos lleva a la competencia 28. Esta competencia 28 implica caminar hacia lograr una transversalidad de la competencia, ¿no? Es decir, de poder hacerla viable, efectiva, de hacer el esfuerzo por desarrollar las habilidades que implican esta competencia para llegar al modelo, el SAMR, ¿no? El SAMR, que es el que vamos a compartir casi ya al cerrar la presentación de la tarde. Digamos que ese es un poco el camino que nosotros vamos a poder llevar a cabo, ¿no? Cómo nace esta palabra de tecnología dentro del currículum, cómo lo lleva cómo llega hacia la competencia 28. Bien, vamos entonces, un momentito, por favor. Bien, vamos a ver entonces un poco esta introducción. Y vamos a empezar con la primera palabra, ¿no? Cuando nosotros iniciamos la presentación con el Menti, ¿no? Nos decía, por ejemplo, la maestra que nos compartía la maestra María Célida nos decía, cuando yo escucho la competencia 28 lo relaciono con las TIC. Muy bien, en el Menti habíamos puesto, cuando escucho la competencia 28 lo relaciono a entornos virtuales. Y también a la palabra había tecnología. Muy bien, vamos a ver. La definición de la palabra tecnología, según la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, nos dice que la tecnología es un conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Nos dice también que es el tratado de temas de términos técnicos, un lenguaje propio de alguna ciencia o de un arte, y también se refiere al conjunto de instrumentos o procedimientos industriales en un determinado sector o producto. Entonces, estas, digamos, unas ideas así amplias de lo que podemos encontrar de tecnología, ¿no? Puede entenderse a la tecnología como la aplicación práctica del conocimiento generado por la ciencia. Digamos que podríamos establecerlo a partir de ahí para poder comprender esa transversalidad de esta competencia, ¿no? Que tiene este primer término como referencia, tecnología. Entonces, puede entenderse a la tecnología como la aplicación práctica del conocimiento generado por la ciencia. Vamos a quedarnos con esa idea. Y cuando hablamos nosotros de la tecnología en la experiencia del aprendizaje, ya dentro del marco de la competencia 28 que se refiere a entornos virtuales, pues nos referimos justamente a todo ello que nos va a ayudar a mejorar la experiencia de aprendizaje con nuestros estudiantes. Es decir, que vamos a agenciarnos de medios tecnológicos digitales para poder nosotros desarrollar habilidades en nuestros estudiantes. Si ustedes pueden observar en estas imágenes, por ejemplo, hay todo un proceso evolutivo de cómo nosotros iniciamos, muchos de los maestros em, que tenemos este promedio de edad entre 45, 40, 47 años en este margen, pues nuestro proceso formativo, tanto en la escuela pública como universitaria quizás, nos agarró la tecnología casi cuando ya terminábamos quizás la carrera. Entonces, teníamos unos recursos pues limitados, generalmente pues eran materiales quizás del tipo plano, lecturas, el método de la pizarra y la tiza, y luego pues va evolucionando ya con recursos un poco más, equipos materiales más sofisticados, y luego comienzan a aparecer ya la tecnología que se va insertando a los procesos de aprendizaje
y empiezan pues, ¿no? Los equipos móviles, las computadoras, ¿no? Las PC de escritorio que en un inicio, luego las laptops, luego las tabletas, luego las pantallas interactivas y bueno, todos los recursos que vienen surgiendo desde que pues prácticamente desde pandemia hacia adelante comenzaron a surgir como una necesidad para suplir, ¿no? El no ir a la escuela de manera presencial. Entonces ahí hubo todo un desarrollo bastante rápido de cómo utilizar todos los medios y recursos digitales para poder acompañar a los estudiantes. Entonces, esta tecnología en la experiencia de aprendizaje se ha tornado en algunas zonas, pues, primordial, necesaria, contar con conectividad, con internet, contar con dispositivos electrónicos móviles, ya sea tabletas, contar con computadoras, para un sector, mientras que para otros todavía es una brecha que hay que superar, ¿no? Entonces, eh, pero no quita de que no esté presente, ¿no? Es decir, aún a pesar de que se puedan tener limitaciones, la tecnología sigue avanzando y lo que buscamos nosotros desde la escuela es dar una respuesta a ello, ¿no? Entonces, aquí pueden ver, ¿no? Un poco el collage de imágenes sobre cómo ya hay pizarras interactivas, ¿no? Como hay también en algunas escuelas, no en todas, en algunas con equipamiento tecnológico, pizarras interactivas. Entonces, todo ello ha venido a sumar la tecnología, ¿no? A sumarse a la experiencia de aprendizaje. La necesidad de nosotros de tener que también adaptarnos a esos tiempos y de poder desarrollar habilidades digitales que todavía para nosotros es un proceso, es decir, todavía nos cuesta adaptarnos, todavía nos cuesta poder manejar la tecnología, no estamos terminando de comprender una y va surgiendo otra, pero no es porque no tengamos la iniciativa, sino de que pues cuando nosotros teníamos estos espacios de formación decíamos pues que no éramos nativos digitales, ¿no? Nosotros hemos pasado de lo análogo a lo digital y hemos sufrido todo ese proceso de cambio, inclusive todavía para muchos nos perdemos en el celular. Entonces no podemos acceder a muchos aplicativos a pesar de que es un dispositivo que lleva mucho tiempo con nosotros. Pero es parte de ese avance tecnológico y los jóvenes y los niños, los jóvenes y los adolescentes se adaptan muy rápido a este tipo de tecnologías que va hacia el aprendizaje, la captan más rápido, desarrollan las plataformas, lo que quizás nos puede costar un poquito a nosotros, pero es parte de ese proceso de desarrollar habilidades digitales, ¿no? Entonces aquí, como ustedes pueden ver, partimos de la palabra tecnología y cómo se ha ido insertando en esta experiencia de aprendizaje. Bien, ahí podemos ver entonces el collage que nos muestra un poco ese avance. ¿Y qué nos dice el Currículum Nacional de Educación Básica referente a el perfil de egresado de educación básica en lo que se refiere a la parte de tecnología? Vamos a verlo. Aquí nos dice que el estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la comunicación para interactuar con la información, ¿no? Es decir, no solamente es que él encuentre la información en la red o en algún otro medio, sino que también aprenda a interactuar con esta información, a manejarla, a dosificarla, a resumirla, a hacer también un pensamiento crítico referente a lo que pueda encontrar, gestionar su comunicación y su aprendizaje, ¿no? Entonces, esto va a depender mucho también en las condiciones en las cuales pues se desenvuelven los estudiantes. Por eso mencionaba al inicio de la presentación que hay escuelas que cuentan con los recursos para poder desarrollar, digamos, al máximo esta competencia, pero también somos conscientes de que hay escuelas que quizás no tengan las condiciones mínimas, ¿no? Para poder desarrollar o trabajar la competencia 28 y desarrollar las habilidades que ello implican. Pero es todo un reto, ¿no? Es todo un reto y de poder sacar al máximo el provecho con lo poco o los recursos tecnológicos con el que contemos, ¿no? Entonces, bajo esta mirada, la competencia en el currículo nacional
lo define como lo siguiente, ¿no? La competencia es la facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades. Y la competencia 28 abarca un conjunto de capacidades, de habilidades digitales que tenemos que desarrollar en el estudiante y, por qué no decirlo también nuestra como maestros, porque aprendemos en el camino junto con ellos, ¿no? Y de lograr un propósito específico en una situación determinada, es decir, actuando de manera pertinente y con sentido ético. Es decir, esta es la definición de lo que se entiende por competencia, ¿no? En términos generales. Y si la adaptamos a la competencia que, digamos, nos lleva al entorno virtual, al entorno tecnológico, justamente es desarrollar esas habilidades digitales, ¿no? Tan necesarias en nuestros estudiantes y también en nosotros como maestros, porque tenemos que responder a los tiempos que nos ha tocado desarrollarnos, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice? Que el desarrollo de la competencia de los estudiantes es una construcción constante, ¿no? Y que esta la debe propiciar los docentes y las instituciones y programas educativos. Entonces, buscamos todos los actores educativos, pues, promover, ¿no? No solamente el desarrollo de las competencias, sino también de las habilidades, y en este caso, las habilidades digitales. Bien. Y acá está la competencia transversal 28, la famosa competencia. ¿Y qué es lo que dice la competencia? Dice, se desenvuelve en entornos virtuales generados por las TIC, por las tecnologías de la información y la comunicación. Esta es la competencia, esta es la parte grande, la idea macro sobre la cual nosotros tenemos que desagregar quizás una serie de actividades en el momento de nuestra planificación para poder atender esta competencia, ¿no? Esta competencia que es transversal y que esas habilidades digitales que quizás la desarrollan no necesariamente en una clase de computación o en un taller de computación o en un área específica, sino de que tiene que estar esta habilidad digital presente en toda y cada una de las áreas, ¿no? Como vamos a mencionar más adelante. Entonces, esta es la competencia que ya ustedes la conocen y que a veces como que nos fuerza al momento de hacer nuestra planificación, cómo yo hago para que mi estudiante desarrolle esas habilidades digitales que me pide la competencia 28, eh, cuando quizás no tengo los recursos necesarios o cuando también a mí como docente me cuesta adaptarme a los entornos virtuales. En realidad parece broma, pero por ejemplo, cuando el estudiante ha desarrollado sus habilidades, puede entrar a una plataforma, navegar en ella, es ese desarrollo de su habilidad digital. Pero muchas veces también nos cuesta a nosotros como maestros ir explotando esa habilidad digital que hay en nosotros y sacar el provecho. Nos cuesta todavía adaptarnos a los cambios, a las interfaces de pantalla. Nos cuesta, por ejemplo, inclusive poder generar un correo electrónico, o pedimos que un familiar o nuestros hijos que son más jóvenes lo hagan por nosotros. Y también porque hay una cuestión, aunque parezca quizás un poco irrelevante, nuestra psicomotricidad también está ya limitada, ¿no? Nos cuesta, por ejemplo, inclusive mover el mouse a algunos, poder desplazarnos en una pantalla, y todo ello pues es parte de, ¿no? De esta competencia 28. Los chicos, ustedes ven, manejan la computadora, manejan el celular, la pantalla, abren, cierran, hacen TikTok, entran a las redes sociales. Y bueno, y si nosotros nos ponemos a su lado, ellos han abierto 5 pantallas y nosotros estamos penando con una, ¿no? Porque es parte de ellos de haber nacido en esta era digital. Nosotros estamos en ese proceso de seguir adaptándonos y de responder. Entonces, esta competencia 28, que es grande, que nos habla sobre el desenvolvimiento en los entornos virtuales generado por las TIC, desarrolla varias capacidades. Es decir, todas estas, suma de estas capacidades es lo que para nosotros conocemos como el desarrollo de las habilidades digitales. Entonces, qué capacidad necesito yo desarrollar en mi estudiante? ¿Qué capacidad me van a llevar a que esta competencia 28, ¿no? Esta competencia 28 que me dice que se desenvuelva en entornos virtuales, voy a tener yo que, digamos, encaminar. Entonces, lo primero
una capacidad es personaliza entornos virtuales, gestiona la información del entorno virtual, interactúa en entornos virtuales y, digamos, la cereza del pastel es que él pueda crear objetos virtuales en diversos formatos. Muy bien, esto es lo ideal. ¿Correcto? Como algún colega podría decir, bueno, sí, ahí en la teoría está muy interesante, pero en mi colegio yo no tengo computadoras, en mi colegio yo no tengo internet, entonces, ¿cómo voy a poder desarrollar una competencia cuando tengo limitaciones? Y eso es muy cierto. Por eso que dentro del Minedu tenemos el plan de cierre de brecha digital, que busca justamente poder, de alguna forma, como su nombre lo dice, la brecha es una abertura, es una herida que hay que ir cerrando de manera progresiva y que los actores en educación hacemos el esfuerzo, ¿no? Para poder que esta brecha sea cada día pues más pequeña, ¿no? Entonces, aquí tenemos el problema de conectividad, por ejemplo, dependiendo de dónde está nuestra escuela, ¿no? Entonces, hay escuelas que no tienen internet o hay otras que sí tienen internet, pero el ancho de banda es limitado. Hay escuelas que su parque tecnológico ya es obsoleto porque hay equipos que son ya que han cumplido su ciclo de vida. Y todas estas son realidades que, digamos, nosotros como maestros enfrentamos, que docentes de innovación también se enfrentan porque se malogra una computadora y no hay manera o hay medios para poder repotenciarla, y más si estamos en zonas donde el acceso es complicado. Entonces, frente a todo este panorama y esta realidad en la cual nosotros como docentes nos desenvolvemos, pues es encontrar, como todo maestro creativo, es los pocos medios con los que podamos contar nos puedan llevar a desarrollar quizás no todas las habilidades, no todas las capacidades, pero sí las que podamos nosotros encaminar. Entonces, nos lleva a desarrollar estas capacidades según nos indica la competencia 28, ¿no? Entonces, personalizar, gestionar, interactuar y crear. Obviamente que para que poder crear objetos virtuales debo contar pues con equipamiento, con recursos, ¿no? Entonces, por eso se pone o se resalta con rojo porque es ya un nivel en el cual pues hemos desarrollado todas estas capacidades para lograr esta competencia. Muy bien. Y ahora surge otra pregunta, ¿qué entendemos por entorno virtual? ¿No? ¿Qué entendemos por este entorno virtual? Y lo vamos a ver acá. El entorno virtual, ¿no? Es un escenario, es un espacio, es un, digamos, un objeto, una plataforma constituidos por las tecnologías de la información y la comunicación. Y este entorno virtual, según nos indica el Currículo Nacional de Educación Básica, se caracteriza por ser interactivo, porque obviamente al ser un escenario digital, tiene que tener estas características que permiten la comunicación con el entorno, tiene que estar virtualizado, ¿no? Proponen representaciones de la realidad ubicuos, ¿no? En el cual se menciona que se pueden acceder a ellos desde cualquier lugar con o sin conexión. Aquí hay un reto grande porque en los últimos años mm, hemos tratado de poder desde la DITE también poder llegar a las escuelas con aplicativos y con programas que no necesiten internet y puedan funcionar en la modalidad offline porque justamente teníamos esta realidad de que pues la conectividad en todo el país no es pareja, ¿no? Entonces hay zonas, hay ámbitos andinos, ámbitos amazónicos en los cuales no hay internet, ¿no? No un operador llega. Entonces, si no llega ni un operador y yo no tengo acceso a la red, es muy probable que los equipos tecnológicos con los que cuenten no estén actualizados y no pueda acceder a algún entorno virtual, ¿no? Alguna plataforma, algún recurso educativo. Entonces, lo que buscamos es llegar a estas escuelas con material educativo offline. Entonces, uno de esos materiales educativos offline es el gestor de contenido, ¿no? Que es un instalador donde están los materiales educativos digitales y es ahí donde nosotros se instalan, ¿no? En los equipos que hay en cada una de las escuelas y puedan acceder los estudiantes sin la necesidad de tener internet. Entonces, eso también se ha convertido en un reto porque hoy en día, pues todo es con conectividad. Entonces hay que buscar qué aplicativos, qué recursos, qué materiales educativos digitales pueden funcionar en los equipos sin necesidad de contar con internet. Entonces aquí también hay un esfuerzo también de poder llegar a cada una de las escuelas y por ejemplo en los espacios de fortalecimiento digital, en los jueves digitales, hemos desarrollado muchos talleres
en los cuales pues hemos compartido material que es offline, es decir, que pueden descargar el APK o descargar el archivo, ¿no? Máquinas virtuales y de esa forma pues tener o contar con un entorno virtual para poder desarrollar nuestro trabajo pedagógico. Y también tenemos los híbridos, ¿no? Donde se integran diversos medios de tecnología y comunicación, ¿no? Eh, Ahí también, pues, hay mucho material de diferente tipo, visual, sonidos, audios, que nos van a ayudar a poder desarrollar estas habilidades en nuestros estudiantes. Entonces, un entorno virtual es un escenario, un espacio donde se caracteriza por contar con todo ello, ¿no? Con acceso a Internet o de manera offline, que sea interactivo, híbrido, que haya una mezcla de recursos, ¿no? Tanto, eh, digamos, de video, de audios, de lecturas, ¿no? Eso hace que el entorno se vuelva, digamos, interactivo y pueda ser más atractivo para los estudiantes, ¿no? Entonces ahí, como ustedes pueden ver, estamos nosotros en ese camino, en ese reto, en esa misión, porque el ser maestro es también parte de dejar parte de nosotros en nuestros estudiantes y a veces muchos damos más de lo que realmente recibimos. Pero esa es la mística del maestro y frente a la adversidad, entre la limitación, siempre encontramos salidas, ¿no? Entonces, en esa mirada, pues vamos viendo un poco cómo ir desarrollando esta competencia. La competencia transversal 28 consiste, ¿no? En que el estudiante interprete, modifique y optimice entornos virtuales, ¿no? Durante el desarrollo de sus actividades de aprendizaje. Ahora, características de interpretar, de modificar, de hacer óptimo su trabajo en esos entornos virtuales, no solo lo debe reflejar en un área en específica, sino que debe estar presente en todas, ¿no? En todas las áreas. Es decir, esta habilidad debe llevarse a todo nivel. Por ejemplo, si hablamos de matemática, pues los estudiantes pueden usar programas como GeoGebra o como hojas de cálculo. Si, por ejemplo, en comunicación, procesadores de texto, si es en sociales, un mapa interactivo o una base de datos histórica o una herramienta de presentación, en fin, es decir, lo que quizás lo aprenden con un docente debe marcarlo y llevarlo a todas las áreas para que esta competencia 28 sea transversal, no es exclusiva del docente de computación, porque no lo hay. Esta competencia aparece como una transversalidad, es decir, que debe estar presente en todos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva curricular, se propone que la competencia 28 dentro del modelo de aprovechamiento de las TIC busca esta optimización, ¿no? Del aprendizaje, es decir, busca mejorar el aprendizaje de los estudiantes en los entornos propiciados por las TIC. Obviamente, dentro del marco de que contemos con los recursos correspondientes, ¿no? Entonces, es como que si yo les hablara cómo voy a desarrollar la competencia 28 si en mi escuela yo no tengo computadoras y segundo, no tengo luz. Obviamente que ahí la competencia 28 es muy, es muy difícil de poder trabajarla en esas condiciones, que hay escuelas que tienen esas condiciones, ¿eh? O sea, eh, en esas realidades, pero digamos, esto es la propuesta que está en el currículo, pero que también debemos contemplar las realidades en las cuales nosotros nos desenvolvemos, ¿no? Entonces, imagínense una escuela sin luz, pues obviamente no tiene acceso ni a equipamiento, o si lo tiene, pues es limitado, no tiene conectividad, y obviamente la competencia es más complejo de poder trabajarlo, ¿no? La transversalidad de la competencia 28 es la incorporación de las TIC a partir de la práctica social y la experiencia personal, ¿no? Desde una experiencia de usuario, es decir, del estudiante, con visión creativa, innovadora. Cuando contamos con los recursos, cuando hay todos estos medios, los estudiantes y obviamente también los docentes se apoyan en estos espacios virtuales, en estas plataformas, en las herramientas y obviamente cuenta con los medios para poder hacer un aprendizaje más interactivo, atractivo, ¿no? Entonces, obviamente cuenta con las condiciones, pero hay también, como les mencionaba hace un momento, donde no hay las condiciones
y entonces es muy limitante, ¿no? Entonces aquí lo que se busca en ese entorno virtual personal, que lo puede hacer en el aula, fuera del aula, en la casa, fuera de casa. Los chicos, por lo general, la gran mayoría, por no generalizar, tienen acceso a dispositivos móviles. Entonces ellos ya han desarrollado esta habilidad digital, de manejar redes sociales, de poder conectarse a internet, ¿no? Tanto en el colegio como fuera de él. Y lo que tendríamos que pues encaminar sería desarrollar las habilidades, ¿no? Que lo encaminen a desarrollar esta competencia 28, ¿no? Si bien es cierto, ya maneja, ¿no? Pero también tiene que desarrollar otras habilidades para el uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. O sea, es muy importante, no solamente es usar la tecnología, sino también saberla usar, ¿no? Ese es, lo usa cualquiera, ¿no? Pero saberla usar con razonamiento, con principio ético, con responsabilidad, eso es parte ya de el proceso formativo en el cual nosotros como maestros damos esa pauta y esa orientación. Entonces, una cosa es usar tecnología y otra cosa es saber usar la tecnología de manera correcta. Bien, vamos a ver entonces ahora conceptos claves de la transversalidad de la competencia 28. Vamos a ver cómo podemos llegar a esta competencia, desarrollando estas capacidades en los estudiantes. Y yo me atrevería a decir que en esta competencia 28 caminamos juntos, tanto docentes como estudiantes, porque hay una necesidad de aprender juntos, ¿no? Y tenemos mucho que aprender de los chicos, esas habilidades que tienen. Entonces vamos, dice, aprender de la TIC. Primero, el proceso de alfabetización digital, que consiste en la formación de capacidades que deben tener los actores educativos, pues todos, estudiantes, maestros, padres de familia, ¿no? Para el aprovechamiento de las TIC, según las demandas del contexto y el nivel de integración de los recursos. Es decir, cuando hablamos de alfabetización digital, es conocer cuestiones mínimas, ¿no? Para poder desarrollar estas capacidades. Es decir, poder desarrollarme en un entorno, poder abrir una página web, poder generar un correo, poder llenar un formulario. Son actividades básicas, ¿no? Digamos, el ABC para poder empezar. Entonces, necesitamos también desarrollar que esa alfabetización digital sea progresiva en los estudiantes y obviamente sea un hecho en los maestros, ¿no? Tenemos que estar alfabetizados digitalmente, conocer los entornos, conocer los accesos, poder ingresar a una cuenta de correo, en fin, que a veces cuesta, pero estamos en ese proceso de ir aprendiendo, tanto los estudiantes como los docentes. Otro concepto clave de la transversalidad de la transversalidad de la competencia 28 es el aprovechamiento educativo o innovación tecnológica para generar buenas prácticas educativas con TIC de manera sostenida. Es decir, aprovechar al máximo cuando contamos con los recursos, cuando contamos con la conectividad para poder mejorar nuestros aprendizajes, pero también para poder elaborar propuestas, ¿no? Dentro de esas limitaciones, ¿qué es lo que yo puedo proponer como buena práctica y poderla sostenerla en el tiempo, para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades digitales y obviamente también nosotros como docentes? Muy bien, vamos entonces viendo esos conceptos claves y aquí tenemos un poco esta manera gráfica sobre la transversalidad de la competencia 28, cómo estamos los docentes, cómo estamos los estudiantes, ¿no? Los docentes son los que orientan y promueven el aprendizaje, ¿no? Con materiales educativos TIC. Para ello, pues estamos en este espacio de fortalecimiento digital. Los jueves digitales se convierte en un medio para poder lograr promover este aprendizaje con los chicos, ¿no? Entonces, por eso que tenemos este espacio donde aprendemos a instalar máquinas virtuales, a manejar algunos aplicativos, en fin, dentro de los recursos que podamos compartir con ustedes a través de estas capacitaciones virtuales. Entonces, es orientar y promover el aprendizaje con los materiales educativos, con las TIC, ¿no? ¿Qué más es la misión del docente o en ese trabajo en el que estamos, ¿no? De desarrollar actividades educativas con TIC. Es decir, de ir insertando estas propuestas que nosotros le llevamos en sus sesiones de aprendizaje de manera progresiva, ¿no? Poco a poco, eh,
contando con lo que tenemos en la escuela, ¿no? Y desarrollar con el docente estrategias de aprendizaje TIC, ¿no? Entonces, ese es un poco el camino que seguimos nosotros como docentes, mientras que los estudiantes aprenden con la mediación necesaria de los materiales, porque somos nosotros quienes les vamos a dar la pauta, vamos a determinar las estrategias de cómo voy a utilizar determinado o cual aplicativo, ¿no? Vamos a desarrollar actividades TIC y obviamente vamos a también a desarrollar, a participar activamente en estas estrategias. Entonces, esto es un poco la imagen de cómo podemos ver que funciona la transversalidad de la competencia 28. Por ello es muy importante que esto que está en la parte central, que viene a ser los materiales educativos, las actividades y estas estrategias, las vayamos desarrollando y que se convierten pues en habilidades digitales del docente, ¿no? Porque ya eh, va manejando un aplicativo o va manejando alguna herramienta o alguna plataforma y a partir de ahí elabora sus actividades. Y una vez que elabora sus actividades, ya puede establecer estas estrategias de cómo sus estudiantes, utilizando tal recurso, tal aplicativo, tal plataforma o tal herramienta digital, le va a ayudar en su logro de sus competencias correspondientes. Entonces aquí tenemos, como se dice, una mirada general de cómo es esa transversalidad de la competencia 28 y el rol que tiene tanto el docente como el estudiante, ¿no? Bien, vamos a ver las competencias transversales. Las competencias transversales en el Currículum Nacional de Educación Básica son aquellas que son desarrolladas por los estudiantes a través de diversas situaciones significativas, ¿no? Promovidas en diferentes áreas curriculares. En este caso, la competencia 28 está presente o debería estar presente en el trabajo pedagógico de todas las áreas, con propuestas, ya sea con aplicativos, con herramientas, con plataformas, todo ello suma para lograr la competencia. Por eso acá cuando hablamos de competencias transversales en general, ¿no? Son desarrolladas por los estudiantes a través de situaciones significativas promovidas de las diferentes áreas. A cada área aporta, ¿no? Para llegar a la competencia transversal, que en nuestro caso se refiere a la 28, ¿no? Que le tiene que guardar relación con los entornos virtuales. Bien, acá tenemos una mirada a digamos, a lo que es el perfil de egreso, ¿no? De los estudiantes. Vamos un momentito a poder, ahora sí, teníamos ahí un audio abierto. Ahora sí. Entonces aquí vamos a poder dar una mirada a este perfil de egresado, donde el estudiante y donde cada uno de los perfiles está acompañado por algún recurso tecnológico, algún TIC para poder desarrollar esta competencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta parte dice, el estudiante comprende y aplica la dimensión espiritual y religiosa, se puede ayudar de tal determinado programa o de tal determinado recurso tecnológico y cómo lo adapta a a ese perfil. Entonces ahí podemos ver como, digamos, una propuesta de cómo esta transversalidad se hace presente en el perfil del egresado de la educación básica, ¿no? Y también, obviamente, va a tener que estar sujeta a lo que es las sesiones de aprendizaje, porque es ahí donde se plasma el desarrollo de estas capacidades para poder llegar a la competencia 28. Entonces aquí tenemos nosotros un ejemplo, ¿no? Para el nivel primaria del ciclo quinto, quinto de primaria, la competencia, las capacidades y los desempeños. Vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, en dos niveles. En la primera, por ejemplo, dice, escribe diversos tipos de texto en su lengua materna, ¿ok? Organiza y desarrolla las ideas en forma coherente. Y nos dice su desempeño, escribe textos en forma coherente, las ideas en torno a un tema y la jerarquiza sus ideas principales de acuerdo a los párrafos. Los docentes que son de primaria están aquí frente a una competencia, frente a una capacidad y frente a un desempeño específico. Si nosotros lo trasladamos a la competencia transversal, la competencia 28 del Currículum Nacional de Educación Básica, diremos que en este caso se desenvuelve en entornos virtuales generados por la TIC, que vendría a ser pues como que la mirada amplia, ¿no? La idea macro.
pero la capacidad que vamos a desarrollar es que cree objetos virtuales en diversos formatos. Muy bien. ¿Y cómo hago yo para que logre esta capacidad? ¿Qué desempeño va a hacer? Va a elaborar documentos en Smart Office para explicar ideas, desarrollar proyectos, tareas con base de información de diversas fuentes y lo comparte con sus pares. Es decir, va a utilizar un aplicativo muy similar al Word y en este aplicativo va a poder explicar sus ideas, va a redactar, ¿no? En función a lo que nos pide la competencia 28. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Organiza sus ideas y forma coherente, crea objetos virtuales. Escribe textos de forma coherente. Entonces elabora documentos en Smart Office para que ustedes puedan ver cómo está aquí la competencia transversal, la capacidad y el desempeño. Entonces, esto, por ejemplo, para el nivel primaria, ¿no? Cómo se pueden ustedes ver el desarrollo de esta capacidad apoyado por este desempeño. Y aquí está haciendo uso de un recurso, de un aplicativo, ¿no? Que en este caso es el Smart Office, que es similar al Word, al Excel, y va a tener que ahí redactar, ¿no? Escribir. Yo recuerdo mucho que cuando teníamos la CXO, por ejemplo, había un programa muy parecido al Word, y los estudiantes hacían ahí sus resúmenes, hacían sus cuadros sinópticos, sus cuadros de resumen, sus tablas de doble entrada, manejando información. Y entonces ya estaba en ese momento desarrollándose la capacidad de crear objetos virtuales en diversos formatos, porque lo puede hacer en Word, lo puede hacer en Excel, lo puede hacer en PowerPoint. En Smart Office hay sus equivalentes, ¿no? Entonces, ya estábamos trabajando a veces sin darnos cuenta en esa eh, transversalidad, ¿no? Y obviamente, pues aquí como ustedes pueden ver, es más o menos cómo se desarrollaría esta competencia, la capacidad y su desempeño. Vamos a ver el ejemplo ahora, perdón, vamos a verlo aquí. En estas orientaciones generales para desarrollar la competencia, dice, se desenvuelven entornos virtuales generados por las TIC, ¿no? ¿Qué es lo que está aquí? Se desenvuelven entornos virtuales generados por las TIC. Esta es la competencia. Muy bien, entonces aquí, ¿cuáles son las orientaciones generales? Puede ser mapeo de información, gamificación, por ejemplo, lo que hicimos al inicio de la presentación de esta tarde, que era hacer el Menti, ¿no? Para recoger las opiniones. Es una herramienta también de trabajo, de gamificación. Podemos hacer narrativa digital, proyectos colaborativos, portafolios virtual, programación. Son algunas de las orientaciones generales para desarrollar la competencia. Entonces, se hace de manera progresiva. No es que va a salirnos todo de una vez, ¿no? Entonces, vamos a tener que ir viendo qué desempeños puedo eh, proponer para lograr la capacidad y obviamente la competencia. Eso implica que debo también ver los recursos con los que cuento para poder hacer ello, ¿no? Y en el caso del nivel secundaria, por ejemplo, si ustedes ven aquí este cuadrito, vamos a ver acá eh, desempeños de grados o desempeños precisados. Dice, organiza la información digital relacionada a su comunidad para discutir sobre la discriminación de los adultos hacia los adolescentes y elabora un organizador visual utilizando el tiempo presente. ¿Cuál es la evidencia? El organizador visual. ¿Cuál es la herramienta a ti que le va a ayudar a crear ese organizador visual? Puede usar el XMIN, puede usar el Mindomo, puede usar el PowerPoint, puede utilizar el Word o puede utilizar el CMAP Tool, ¿no? Que es el, digamos, mm, aplicativo más antiguo que conocemos. Pero también puede usar el XMIN. Entonces aquí dice competencia transversal o capacidades de otras competencias relacionadas. Entonces aquí le ponen, ¿no? Se desenvuelven en entornos virtuales generados por la TIC. Ya. Gestiona la información en entorno virtual. Entonces, esta es su capacidad. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Ya. Organiza acciones, estrategias. Ya. Pero básicamente esta que está relacionada con la competencia 28. Entonces aquí, por ejemplo, ¿no? Desempeños de grado, desempeños precisados. Organiza la información, puede ser acá, organiza la información de manera digital, ahí está, relacionada a su comunidad, ¿no? Para discutir sobre la discriminación de los adultos hacia los adolescentes. Y elabora un organizador visual.
utilizando una línea de tiempo, o puede ser simplemente un organizador visual. Y acá utiliza o selecciona la herramienta, ¿no? El docente propone y dice, bueno, lo puede hacer en SMI, en Mindomo, en PowerPoint, dependiendo. Y acá establece la competencia y la capacidad, ¿no? Se ha focalizado una capacidad, ¿sí? ¿Cuál es? Gestiona la información. Y de esa manera podemos ir trabajando la transversalidad de la competencia 28. Entonces, de manera, como repito, progresiva. Es decir, lo vamos a hacer poco a poco, eh, contando con los recursos, con los materiales. Ello nos va a ayudar mucho, ¿no? Vamos aquí a admitir un momentito. Ahora sí. Y de esta manera podemos tener aquí, pues, estos ejemplos, ¿no? De cómo poder trabajar la competencia 28, digamos, dándole una mirada así en una sesión de aprendizaje, cómo lo podemos ir insertando. Y esto sucede en todas las áreas, ¿eh? O sea, debe ser, estar presente en todas las áreas para poder desarrollar las habilidades digitales de los estudiantes, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay otra. Acá tenemos gestiona, acá tenemos, por ejemplo, crea. Y aquí vamos a ver qué es lo que se le va a proponer en el desempeño. Dice, elabora una presentación, ¿ya? Sobre los lazos familiares. El al elaborar la presentación o elaborar el PTT está creando un objeto virtual. ¿En qué formato? Ya sea en PowerPoint, en Prezi, si tiene conectividad, lo puede hacer en Gamma, ¿no? Ahora que hay Gamma para poder hacer diapositivas con inteligencia artificial, ¿no? Produce una narración digital, eh, articulando aplicaciones multimedia. Ya, aquí entra video, pues, ¿no? O entra CapCut, o entra ese Screencast, o entra PowerPoint, dependiendo. Ahora ustedes me dirán, claro, si cuento con el equipo, obviamente voy a poder hacerlo, pero si no hay, obviamente, pues que no se va a poder, ¿no? Entonces ahí tenemos que también, pues, ser realistas, ¿no? Entonces, las condiciones tecnológicas con las cuales cuente nuestra institución educativa determinará el logro de la competencia. 28. Así de sencillo. Entonces acá también se ha focalizado una capacidad que es crear objetos, ¿no? Si él crea un PPT, crea un cuadro, digamos que apunta hacia esa competencia, desarrollando esa capacidad. Bien, vamos un ratito acá a admitir. Y tenemos aquí, por ejemplo, estos ejemplos dentro de el nivel primaria y el nivel secundario. Muy bien, como les mencionaba al inicio, es una temática básicamente relacionada a la parte de cómo eh, ver el logro de la competencia 28 desarrollando las habilidades, las capacidades de los estudiantes para lograr estas habilidades digitales que son hoy en el mundo muy necesarias para poder desarrollar aprendizajes en todo su nivel, ¿no? Entonces, también, como les mencionaba, pues existe toda una brecha referente a ello, porque no todos tienen conectividad, no todos cuentan con material, equipo tecnológico, pero dentro de las realidades en las cuales nos desenvolvemos, pues buscamos desarrollar alguna de estas capacidades, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, nos dice la descripción de los niveles de desarrollo de la competencia 28. Dice, se desenvuelven en entornos virtuales generados por la TIC, ¿ya? Entonces vamos a ver cuáles son esos niveles de desarrollo, ¿no? Se desenvuelven en entornos virtuales. ¿Cuándo? Cuando optimiza sus estrategias de participación, de creación y de construcción. Se desenvuelve en entornos virtuales cuando interactúa en diversos espacios, portales, foros, redes sociales, es decir, navega, ingresa, interactúa, comenta, ¿no? Por ejemplo, si entra a una red social, pues entra un video, observa, comenta, todo ello es parte del desenvolvimiento en entornos virtuales y interactúa, ¿no? En estos espacios. Entonces genera, a lo mejor crea grupos, entonces tenemos que ir viendo eso también. Y, por ejemplo, dice, se desenvuelven en entornos virtuales cuando integra distintas actividades y actitudes y conocimientos en los diversos contextos, ¿no? Es decir, en otras palabras, lo que conoce lo va aplicando a su vida diaria. Y ahí vamos viendo cómo se desenvuelve. A veces vemos que los chicos tienen TikTok y a veces graban sus videos de TikTok. Algunos son muy creativos, entonces encaminarlos también nos puede servir mucho para
lograr aprendizajes, ¿no? Pueden grabar, hay inclusive concursos de TikTok a nivel del Minedu y podemos aprovechar estas habilidades digitales que han logrado desarrollar nuestros estudiantes para encaminarlos hacia la parte educativa, ¿no? Entonces, miren, ahí más o menos pueden ver estos niveles, ¿no? De descripción de la competencia 28. Y vamos cerrando con el tema de, recuerdan, en la presentación, en el primer slide, teníamos cómo se concibe la palabra tecnología, cómo llega al diseño curricular, cómo desarrollamos esas capacidades para luego terminar con el modelo, el SAR, ¿no? El SAMR. Seguro para muchos es nuevo, quizás han escuchado recién por primera vez este modelo, el modelo SAR, ¿no? Que es propuesto por el doctor Rubén Puente Dura, que elaboró una matriz para poder entender qué tanto estábamos integrando las tecnologías digitales en el aula. Entonces eso nos permite tener una mirada real de cómo vamos trabajando en el aula en lo referente a tecnologías digitales, ¿no? Y él nos establece 4 grados, que es de ahí donde nace el nombre de este modelo, el modelo SARM. Nos dice primero la sustitución, la amplificación, la modificación y la redefinición. Teniendo en cuenta estos 4 puntos, vamos a poder determinar el grado en el cual estamos integrando las tecnologías digitales en nuestra aula. Es decir, si lo estamos haciendo de manera progresiva, si estamos logrando que nuestras sesiones de aprendizaje tengan este espacio de tecnologías ya insertado. Y entonces aquí lo vamos a ver por sus iniciales SAMR, ¿no? Sustitución, amplificación, modificación y redefinición. Quizás ahora cuando lo veamos en la descripción, se van a dar cuenta que dice, pero yo ya lo estaba haciendo. Sí, puede ser que ahí suceda eso, es decir, que lo vengan haciendo, pero que no lo han visto a partir del modelo. Es decir, lo han venido desarrollando en función al desarrollo de la competencia 28, pero no lo habían ustedes visto desde la mirada del modelo SAP. Entonces ahora lo que vamos a ver es que quizás cuando expliquemos cada una de ellas, ustedes se vayan identificando que ya han desarrollado parte del modelo SAP, como dice el chavo, sin querer queriendo. Vamos entonces a ver cómo cada una de ellas nos va a poder ayudar a integrar las tecnologías en nuestras sesiones de aprendizaje. Entonces, este es el modelo. Cada letra es por eso que tiene ese nombre el modelo, por lo que significa sustitución, amplificación, modificación y redefinición. Vamos a ver entonces, ¿qué es el modelo SAR? ¿No? El modelo SAR tiene como finalidad ayudar a evaluar a los docentes la forma en la que están incorporando las tecnologías en sus aulas, ¿no? Entonces, es decir, cómo yo lo estoy haciendo bien, estoy apuntando hacia una habilidad, alguna capacidad en específica, ya sea crear objetos virtuales, estoy gestionando, qué es lo que estoy logrando hacer con mis estudiantes. Entonces, ese modelo me va a permitir ver y no solamente cómo la estoy incorporando, sino el efecto que tiene este dentro de mi estudiante, ¿no? Sobre su aprendizaje. Si esa herramienta, si esa plataforma o si ese aplicativo le ha ayudado en su proceso de aprendizaje. No necesariamente con algún tema, no es que yo este tema utilice este aplicativo, no, sino de que ese aplicativo le ha ayudado a desarrollar su habilidad digital en todo el máximo de la palabra, no necesariamente enfocado en un contenido, por así decirlo, sino como esta incorporación de las tecnologías en el aula ha desarrollado en mi estudiante capacidades, habilidades digitales, que lo ha llevado a que no solamente lo haga en esa área, sino que también ha traspasado y lo va aplicando en las distintas áreas, ¿no? Entonces, y el efecto en el aprendizaje. Entonces aquí lo podemos ver, este modelo consiste en un conjunto jerárquico de 4 niveles y 2 capas, ¿no? Para describir. Vamos a ver esos 4 niveles y 2 capas. Acá están los 4 niveles cortados por las 2 capas. Mejora y la transformación. La sustitución, ¿qué quiere decir? Las tecnologías digitales actúan como herramienta sustituta directa sin un cambio funcional. La otra es la
Amplificación, donde las tecnologías digitales amplifican las actividades mejorando la funcionalidad. Es decir, van a reforzar, nos van a ayudar a poder que el estudiante comprenda mejor algún contenido dependiendo del aplicativo, recurso o plataforma con el que yo cuente. Y para la transformación tengo la modificación y la redefinición. Acá está el SAT. La modificación, donde las tecnologías digitales permiten el rediseño de tareas significativamente. Y por último, crear nuevas tareas, ¿no? Antes inconcebibles. Es decir, que antes quizás era un poco complicadas planteármelas, puedo yo hacerlas a través de este modelo. Entonces aquí, como mencionábamos, tiene 4 niveles y 2 capas, ¿no? Los 4 niveles son estos, que obviamente se van alcanzando de manera progresiva. La sustitución, por ejemplo, aquí ya vamos a ir con ejemplos prácticos. La tecnología digital actúa como herramienta, ¿no? Sustituida y si ésta produce un cambio funcional. Entonces, por ejemplo, utilizar el correo o el WhatsApp en lugar de hojas de papel. Entonces estamos sustituyendo uno por otro. Entonces, si ya no tienen cuaderno, a lo mejor están escribiendo en el Word o en el Smart Office o en el WhatsApp. No, escriben ensayos en un procesador de texto y no en hojas. Entonces, no es que lo van a hacer de día para mañana y ya nadie me trae cuaderno y cada uno agarre computadora. ¿Y si no tenemos computadora? ¿Y si solamente hay una computadora para 3 o para 2 estudiantes? Que es la realidad de muchas escuelas, ¿no? Entonces, la sustitución a ese nivel es progresiva. Entonces, yo puedo tengo 8 laptops o 8 computadoras y tengo 24 estudiantes. Cuando entran al aula IP o cuando van a trabajar, se tienen que sentar de a tres. Entonces, ahí es complicado poder desarrollar de manera pareja la capacidad. Entonces, el que le guste más, a lo mejor está más metido, va a hacerlo, el otro va a aprender un poquito menos o a su ritmo. Entonces, aquí tenemos que ver a partir de estos ejemplos cómo se va dando, ¿no? Si estoy sustituyendo incorporando, ¿no? Alguna tecnología y la voy reemplazando, ¿no? Por ejemplo, escanear sus hojas y sus clases y hojas de trabajo y convertirlas en PDF y luego publicarlas en una plataforma para que los estudiantes puedan verla y continuar su clase. Bueno, esto sí es nivel de sustitución, ¿no? Es decir, si cuento con los recursos, cuento con los medios, quizás, pero esto es progresivo. Entonces ahí tenemos el primer punto, sustitución. Cuando hablamos de, perdón, cuando hablamos de amplificación, decimos que las tecnologías digitales amplían a las actividades mejorando su funcionalidad. ¿Qué consiste? Por ejemplo, no solamente pedir a los estudiantes que redacten una monografía en algún procesador de Word, o sea, ya lo escribió, sino que además inserten imágenes o videos que se encuentran en el Internet. Entonces aquí ya están haciendo un uso dual, ¿no? Tanto del aplicativo para redactar, pero ahora tienen que navegar en Internet. ¿No? Es decir, al momento de buscar información, se le pide que busquen en libros o también empleen un motor de búsqueda. Pueden buscarlo en Google, pueden buscarlo en Firefox, pueden buscarlo bueno, Internet Explorer ya no existe, se llama ahora Microsoft Edge, entonces va a tener que usar estos recursos. Entonces acá surge la pregunta, ¿y si no tengo Internet, cómo voy a lograr la amplificación? Ahí está. ¿Vieron? Entonces, cada capa, cada nivel es progresivo y es de acuerdo a la realidad en la cual nosotros nos desenvolvemos. Entonces, ahí también hay que verlo. La modificación, ¿en qué consiste? Las tecnologías digitales permiten el rediseño de las tareas y actividades de aprendizaje de manera significativa. Igual y el SAR no solamente te permite ver el nivel de incorporación a nivel de estudiante, sino que también podrías hacerte una pequeña autoevaluación para ver cómo has incorporado en tu trabajo pedagógico las tecnologías. También te puede ayudar a establecer en qué proceso vas, ¿no? En qué nivel y en qué capa. Eso también es muy importante, porque eso permite ver hasta qué punto has desarrollado tus habilidades digitales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en modificación, nos vamos de frente al ejemplo, ¿no? Que es la parte práctica. El uso de herramientas para trabajo colaborativo en tiempo real, pero de modo ubicuo, es decir, con alumnos no necesariamente ubicados en el mismo espacio físico. Entonces, cuando hemos desarrollado clases por algún tema de emergencia virtual, hemos estado en este nivel de modificación, ¿no? Porque he trabajado conectado con mis estudiantes, pero por WhatsApp. No hemos estado de manera presencial, sino virtual por algún tema, ya sea de la región
de clima o político, en fin, hemos entrado en esta dinámica de trabajo, entonces ahí ya voy identificando que he trabajado esta etapa de modificación, ¿no? Ahí diseño la sesión, ¿no? La almaceno en un Drive. Igual ustedes como docentes también almacenan sus programaciones, suben sus notas a un Drive. Eso es parte del proceso del SAT. Por eso les mencionaba hace un momentito de que también nos permite medir el nivel de cómo hemos incorporado nosotros en nuestra práctica pedagógica todo este tema tecnológico, ¿no? Entonces ahí miren, también podemos ver si hemos hecho, si estamos trabajando de esa manera. Bien, y tenemos también acá realizar nuevos contenidos y presentar la información integrando aplicativos sencillos. Un alumno realiza un video en YouTube resumiendo un libro y sus compañeros comentan y debaten, como les mencionaba, ¿no? Entonces, como les mencionaba, todo esto es posible en la medida que yo cuente con los recursos tecnológicos, que yo cuente con equipamiento en mi escuela. Por eso les mencionaba, es un reto grande poder cerrar la brecha, esta brecha digital, este cierre de brecha digital, porque una cosa es lo que podamos encontrar nosotros como un planteamiento dentro del currículo y otra es la realidad con la cual nosotros como maestros tenemos que enfrentar. Entonces, por ejemplo, yo soy docente de una aula de innovación, me voy a una escuela y en la escuela descubro, llego que tengo 4 computadoras para 30 estudiantes. La pregunta surge solita. ¿Podré desarrollar en su totalidad la competencia 28? Obviamente que no, porque tengo limitaciones de parque tecnológico y a lo mejor voy a hacerlo pues muy progresivamente, en la medida de lo posible, porque eso es una realidad. Por eso les mencionaba hace un momento, no tengo, mi escuela está muy lejana, no hay conectividad, es más, no tenemos ni computadoras. Entonces, obviamente que ahí no voy a poder desarrollar una competencia digital porque los estudiantes no tienen contacto con ningún tipo de equipo, ¿no? A menos que aproveche ciertas condiciones, por ejemplo, si en el centro poblado o en la zona donde estoy, a lo mejor tienen esto celular y puedo aprovechar si obviamente el celular tiene conectividad para poder a partir de ahí poder trabajar y enfocarme en la competencia 28 y desarrollar con mis estudiantes alguna capacidad o ayudarlos a desarrollar su habilidad em, en digital. Pero si no, es complicado. Es complicado porque no tiene contacto con ningún tipo de equipo tecnológico. Y generalmente pues hay zonas en las que son muy remotas y no tienen las condiciones. Entonces ahí también es una reflexión para todos los actores educativos, para nosotros como DITE también, porque se convierte en un reto, ¿no? O sea, cómo llegar a donde no hay las condiciones. Y a veces son los cuestionamientos que como maestros nos hacemos, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Entonces es parte de del trabajo que nos ha tocado asumir, pero digamos en condiciones, entre comillas, ideales, ¿no? O normales que de contar con recursos y medios, podemos hacer ese esfuerzo de desarrollar esta competencia 28, esa transversalidad con las demás áreas, ¿no? Entonces aquí veíamos la modificación. A veces, por ejemplo, ahí aprovechaba para hacer un paréntesis, a veces también el docente llega a esta zona sin conectividad, no hay recursos y llega solo con su laptop y su laptop se convierte en la única herramienta para poder desarrollar la habilidad digital en sus estudiantes y no sé si les ha pasado y yo les comparto la experiencia. Llegar a una escuela lejana con solo tu computadora se convierte para los niños como descubrir la magia de ver una computadora y que todos se sienten alrededor y que les puedas compartir un video. Si no hay internet, lo llevaste descargado en la máquina y puedas hacer la experiencia con ellos y de cómo a partir de esas limitaciones puedes empezar a trabajar y proponer algo con respecto a desarrollar alguna habilidad digital, ¿no? Entonces, en realidad, pues como les mencionaba, es un reto muy grande y cerrar una brecha, pues es todo un proceso, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, veíamos la modificación y pasábamos a la redefinición. ¿Qué consiste la redefinición? Se crean tareas inconcebibles. Vamos a ver qué se refiere a eso, ¿no? Tener la posibilidad de crear en el aula
un conjunto de materiales multimedia. Y esto es el ideal, pues, o sea, mi escuela tiene de todo, computadoras, tiene internet. Entonces, en una escuela donde yo tengo los medios, no hay justificación para no poder empezar a trabajar y a desarrollar las capacidades y habilidades digitales, tanto de mis estudiantes como de los docentes. Pero no habría forma. Pero en una escuela donde no tengo las condiciones, es un reto. Entonces, la computadora que a lo mejor lleva el docente, la única que tiene, se convierte en el único medio para poder desarrollar esa habilidad. Pero en la que tiene todas las condiciones, por ejemplo esta, en la cual se nos dice que para crear un aula con un conjunto de materiales multimedia de modo colaborativo, descentralizado, con recursos diferentes, video, datos, audios y texto, ¿no? Puede ser distribuido a través de redes para ser comentado, ¿no? Entonces, en este caso, hay escuelas donde trabajan blogs, trabajan páginas web, publican sus trabajos, cuentan con redes sociales, las redes sociales de la escuela, donde suben, pues, ¿no? El día del logro, en fin. Es decir, ya aquí hay estudiantes que desarrollan estas habilidades digitales, entonces ellos mismos filman a sus compañeros, invitan para matricularse en la escuela y ellos mismos lo cargan al TikTok, en fin, ya han desarrollado esas habilidades digitales y obviamente ya están en la etapa de redefinición, ¿no? Entonces ya están, digamos, trabajando en ese lado, ¿no? También pueden realizar excursiones virtuales como la selva, pirámides egipcias, ¿no? Videos en formato 3D y inventar al autor, ¿no? Invitar al autor de un libro a conversar a través de una videollamada sobre su trabajo, responder preguntas, es decir, ya a un nivel un poco más complejo, ¿no? Donde ya pues hay todo un trabajo de virtualidad ya definido, un trabajo de virtualidad ya más elaborado. Entonces, cada uno de estos niveles y cada una de estas capas se desarrollan de manera progresiva y obviamente se hacen viables en la medida que nosotros contemos con los recursos necesarios, ¿no? Donde obviamente no los haya, pues es muy complicado, ¿no? Es muy complicado, pero es la realidad que nos toca asumir como maestros, y yo se los digo porque también soy maestro y también he tenido que adaptarme en escuelas donde he trabajado, donde no teníamos computadoras, donde teníamos que desarmar tres computadoras para lograr armar una y que funcione, ¿no? Y había que hacer pues malabares para poder seguir contando con el IP, que puedan los chicos por lo menos tener un proyector y una computadora y a partir de ahí eh, tratar de que la propuesta de enseñanza sea interactiva y trabajar con el docente. Es en realidad un gran reto, ¿no? Y las preguntas para la orientación, digamos, para ver los niveles y las capas en el SARP. Por ejemplo, he añadido alguna nueva funcionalidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? No se podía haber conseguido con la tecnología más antigua. Cómo mejorar esta característica del diseño instruccional, la amplificación y modificación, ¿no? Cómo se ve afectada la tarea, cómo se va a realizar. Es muy importante tener en cuenta los ejemplos que hemos visto para poder centrarnos en cómo plantear en estas preguntas, ¿no? Para tenerlo un poco más claro, yo soy, digamos, porque con estos ejemplos como que tenemos más claros en qué consiste cada una de las etapas y con ello vamos a poder desarrollar en la medida de las posibilidades, ¿no? Obviamente en la cual nosotros tengamos las condiciones para poder desarrollar las habilidades digitales en los estudiantes. De pasada, desarrollar nuestras habilidades digitales también es realmente un gran reto y una gran misión. Por eso que el programa de fortalecimiento digital se convierte en una oportunidad, no solamente para los estudiantes, sino básicamente para los docentes, de poder ir empoderándose de herramientas digitales, de poder ir explorando aplicativos y de alguna forma llegar ya a los estudiantes con una habilidad digital desarrollada, con un conocimiento previo. No es fácil, no es que sea algo que yo aprenda mañana a manejar una plataforma, es un proceso y estamos en este espacio de crecimiento personal, de crecimiento profesional y de desarrollar esta alfabetización digital que se convierte en un gran trabajo para nosotros. O sea, al margen de ya el reto que hay de desarrollar mi determinada área, ¿no? Por ejemplo, em,
si yo les planteara, se me viene un ejemplo a la mente, ¿no? Yo hablo de la célula y a mi estudiante le digo que la célula es de esta forma, la vegetal y la animal, porque lo ven en el libro, hay una diferencia entre que lo puedan ver en un microscopio, ¿no? Entonces, es la experiencia y el impacto de aprendizaje es totalmente distinto. Obviamente no todos cuentan pues con un laboratorio en muchas escuelas, ¿no? Nosotros venimos de la escuela pública, la gran mayoría de los maestros, eh, y en esas condiciones hemos podido desarrollar nuestras habilidades, pues, digamos, de conocimiento. Hoy en día es la tecnología la que nos presenta un gran reto y dentro de este marco, pues hemos querido compartir con ustedes la importancia de poder desarrollar la transversalidad de la competencia 28 que busca desarrollar las capacidades de los estudiantes, sobre todo en los entornos virtuales, y desarrollar esas habilidades digitales que el mundo de hoy exige, ¿no? El mundo de hoy exige, pero que también nos encontramos con una realidad que tenemos que ir superando. Es un gran reto que tenemos, menciono una vez más, como actores educativos a todo nivel, ¿no? Desde el ministerio, desde DITE, desde las direcciones regionales de educación, desde las UGELES, todo el esfuerzo que se hace por la educación, desde el más mínimo, es en beneficio siempre de los estudiantes, es en beneficio de los chicos que tanto lo necesitan, ¿no? Entonces hemos querido, maestro Ever, querer compartir este espacio de la competencia 28 que también nos lleva pues a una reflexión y a una autoevaluación del trabajo que venimos realizando en todo nivel. Entonces, eso es un poquito, no sé si hubiera por ahí alguna pregunta, he estado leyéndolos muy también dentro del chat. Entonces, eso es un poco la temática que vamos a desarrollar en esta tarde, por eso les mencionaba que a diferencia de los talleres que generalmente veníamos viendo, que era desarrollar aplicativos, temas más prácticos de instalación y de navegación, había como una especie de paréntesis que era ver cómo trabajar la competencia 28 en nuestras instituciones educativas, ¿no? Entonces, de esa manera, pues, haber compartido con ustedes este espacio. Muchas gracias, Francis. Muchas gracias a todos ustedes también, colegas, por su participación. Les agradecemos por esta jornada, que sin duda ha sido también muy fructífera, porque hemos podido clarificar un poco acerca de lo que tenemos que hacer para el desarrollo de esta competencia. Es importante, ¿no? En estos tiempos de la tecnología que cada vez avanza más, hay muchos retos todavía que asumir y muchas brechas que ir cerrando, pero sin duda que cada aporte contribuye a poder mejorar esta práctica en las instituciones educativas. Muchas gracias, Francis. Gracias a todos, colegas. Hasta el próximo jueves. Muchísimas Qué linda gracias, un saludo a todos asistencia. y un saludo cordial a todos los que se conectan también por el Facebook de UGEL Rioja. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte y nos estamos reencontrando en la próxima edición de los Jueves Digitales de UGEL Rioja. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Gracias. Por favor, profesor, el link de Otra linda asistencia. asistencia, Gracias. profesor. Ya lo compartimos.